Bueno, estuvo viendo todo esto. Sí, estuve viendo un esta poco parte. la comidilla política de esta semana, ¿no? Así es, show. ¿Show? Y coincido con vos que en realidad lo de Ricardo es medio así. No veo, y respecto de Cantero, aclaro lo que siempre digo, nunca estuvo en el PJ, así que no puede volver. O sea, realmente Cantero no tiene ni una base del PJ. O sea, para Más allá, ustedes Cantero no es peronista. nunca estuvo. ¿Pero nunca O sea, tuvo cargo? ¿Cómo? ¿Tuvo alguna vez algún cargo en el peronismo? No, ninguno. ¿No tuvo? No, nunca participó, nunca fue candidato, siempre... Él viene del MIT. O sea que en ese sentido, más allá de que muchas veces se vendió con algunos dirigentes nacionales como un vicegobernador justicialista, pero en los hechos no ha sido así. Y hay algo claro, Ricardo es un hombre inteligente, sabe que Cantero no juega en la próxima. No juega porque no tiene posibilidades, ya cumplió de alguna manera un ciclo, no puede ser ni gobernador ni vicegobernador. Está impedido constitucionalmente. Claro, exactamente. ¿Y entonces para qué le apunta? Creo que, como decía bien ¿Un tiro por elevación a otra persona? Carlos, no sé verdaderamente, pero es como tirar algo que no tiene, digamos, un objetivo concreto. ¿Cómo ve al peronismo? Y hablando un poquito del peronismo local, sobre todo no el nacional, porque obviamente está... Antes que nada quiero agradecer a los correntinos que han apostado a la fórmula Fernández, agradecer por el acompañamiento que han tenido, que para nosotros supone una gran responsabilidad y tenemos que manejarnos en este aspecto con mucha prudencia porque vamos a recibir el país en una situación difícil y es necesario actuar con mucha humildad, con mucha coherencia, con mucho respeto. A veces hay actores dentro del propio Frente de Todos en su diversidad que por ahí no contribuyen. Me refiero por ahí al caso de Grabois, al caso de la Bonafini, de Lía, o sea, posiciones extremas que no se compadecen con lo que Alberto Fernández quiere transmitir. Pero lo lleva al territorio local, ¿no? ¿Cómo ve el peronismo local? Porque bueno, tuvieron una excelente elección en el interior, sí, pero una derrota contundente también en la capital, perdieron por 12 puntos. Sí, ¿a qué atribuye esa derrota aquí en la capital? Es la falta de organización, de presencia, de medios, de estrategia, es decir, hubo un gran vacío, incluso había dificultad para conseguir boletas, no habían fiscales. Es como que se puso un poco más de empeño en las elecciones primarias y que después en las elecciones generales como que nadie se hizo cargo, ni el interventor se hizo cargo, ni los candidatos. A mí me parece que hay ausencia de un líder, ¿no? Digo, porque en el interior tienen líderes territoriales, pero en la capital hay ausencia de liderazgo. Hoy el peronismo no tiene un líder capitalino, ¿no? Alguien que diga... digamos lo capital, sino en el orden capital entendido como la provincia también, porque la capital como Goya son dos territorios que representan el 50% del padrón electoral y que en consecuencia deben articular su estrategia en función de los intereses provinciales, que es lo que no se ha hecho en el tiempo de Ríos y de Gerardo Bassi. No se entendió la necesidad justamente de adecuarlo a una estrategia provincial. ¿Quién tiene que ocupar la banca que deja Nancy Sanz, que va a ser diputada nacional a partir del 10 de diciembre? La doctora Patricia Rindel, a través del cupo femenino, o ese lugar lo tendrá que ocupar el que seguía en la lista, que era el ex senador Rubén Bassi? Bueno, la posición del justicialismo en este aspecto es clara, es una banca que corresponde al justicialismo, la que se va a resolver en el Senado de la provincia, y está fijado en su último Congreso Provincial del partido, que determinó la vigencia para el justicialismo en los cargos provinciales y nacionales de la Ley de Paridad de Género, que si bien es cierto que a nivel provincial no está aprobada, pero le debo decir que la banca corresponde a Rindel por el hecho de que el justicialismo es el dueño de esa banca y en consecuencia las reglas que rigen el funcionamiento del partido son de aplicación. Pero más allá de eso, y dejando incluso de lado la ley de paridad de género, que está aceptada a nivel nacional, por la ley del cupo femenino también le corresponde. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, Rodolfo, porque sí, hoy una nota en el diario Época, sí, Nancy Sanz dice que la banca le corresponde a Bassi?
Bueno, pero mis opiniones personales, yo creo que lo que uno tiene que hacer es remitirse a la ley. Pareciera ser que la cooperativa del PJ defiende la banca Está bien, acá lo que tenemos que es mirar el tema más allá de la interna y con mucho respeto. ¿Pero qué dice la ley? La ley no habla de corrimiento, o sea, salió el segundo entre el tercero. Hay un decreto provincial firmado por el propio Colombi que determina que corresponde en este caso el reemplazo de una mujer a otra mujer. Y recordemos... El decreto dice antes de las elecciones. Si la vacante se da antes de las elecciones, dice el decreto. ¿Antes de? Antes de las elecciones, dice. Bueno, una vez que está hecha la lista, ya determina, digamos, un sistema. Pero en este... Yo coincido plenamente, para mí la banca pertenece a una mujer, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que parte del PJ, parte de la conducción, lo que comento de la conducción del PJ, defiende que la banca es de base. A mí me parece que es una defensa más de corporativa que otra cosa. Pero es una defensa antipática para con la Adolfo, sociedad. ¿qué opina de los que dicen que el cuerpo es soberano para decidir? Y eso es así, es criterio de la Corte Suprema, que el Senado o las cámaras legislativas son únicos jueces de los títulos de sus miembros. O sea que acá hay primero un dictamen de la Comisión de Poderes, luego la decisión del plenario de la Cámara de Senadores, y bueno, esa decisión, las cámaras legislativas lo... A ver si lo entiendo. Pues, sí. Usted cuando planteó de que el justicialismo es el dueño de la banca, ¿usted cree que tiene que haber un pronunciamiento institucional del partido? Ya lo hubo una decisión unánime del Congreso en el cual este hombre de Goya, Bassi, era senador y votó a mano alzada esta disposición, de manera que en verdad él debería ser el primero que, digamos... Debería, dice usted. Debería, pero no lo hace, Rodolfo. Debería. ¿Y qué pasa si el cuerpo resuelve que la banca es de Felipe base? Pacayú, perdón Martín, Felipe Pacayú, apoderado del PJ, dijo también públicamente que la banca le pertenece por el tema del corrimiento a Bassi. Sí, bueno, por eso te decía, hay posiciones que son muy antipáticas de cara a las mujeres, que son mayoría en el padrón. Claro, y además vulnera, digamos, el espíritu de las discusiones de estos tiempos, claro. digamos. Eso fíjate, se discutió. O sea que las cuestiones de género muchas veces son de la boca para afuera nada más. Yo me remito, por ejemplo... A mí me sorprendió mucho lo de Nancy San hoy en la época. Ampliamente. Me sorprendió, pero... Yo me remito, ustedes recuerdan hace 20 años, cuando renunció la doctora Viudes. Sí. Ya entonces, antes de que estén todas estas leyes, el Senado de la Nación determinó que a una mujer la reemplaza a otra mujer, y por eso es que no pudo asumir Tato Romero Félix. Claro. Porque de lo contrario se estaría como estableciendo un criterio que... Vos fíjate que si se aplicase esto, que dice un sector del PJ que vos mencionás, el bloque del justicialismo pasaría a tener una mujer entre 5, es decir, que estaría lejos de la paridad de género, incluso lejos del cupo. Y en la práctica esto llega el 10 de diciembre, se tiene que hacer la renovación. ¿Qué pasa? Es decir, ¿quién tendría que accionar en el caso de que no se cumplan las leyes? O preventivamente, antes del 10 de diciembre, puede hacer algo Rindel. ¿Cómo es en la práctica? En la práctica el tema es que Nancy San debe renunciar, porque para asumir como diputada de la Nación tiene que haber renunciado, no puede tener una doble función. Cuando se renuncia, en la Comisión de Poderes se determina quién es el que corresponde reemplazarlo, se emite un dictamen y ese dictamen es el que puede ser atacable. Ese dictamen va después a que todos los senadores voten. O sea que se vota en la Cámara. El sector del PJ un poco confía en Ricardo Colombi, es decir, lo quiere involucrar a Colombi en un tema que yo creo que... Colombi, el presidente, dígalo, el presidente de la Comisión de Poderes... No es el presidente, no es el presidente. No es el presidente de la Comisión de Poderes. Pero saben que con los votos de los senadores de Colombi es como que vuelca la balanza. Y otro espacio político ya... En la práctica quien maneja el Senado es Ricardo Colombi. Pero ya otro espacio político ya... Pero yo creo que a Ricardo Colombi le tomaron varias veces el pelo en este sentido. Así ¿Por qué? A ver... No, y en todas las negociaciones esas, ¿te acordás de la reforma, de las elecciones de capital? O sea, tiene una historia de idas y vueltas con este sector del PJ, de manera que yo no lo veo a Colombi poniéndose de punta con las mujeres, antipático, porque si no va a dar pie a esas versiones que por ahí... A mí me parece que esta cuestión de Patricia Rindel, esta cuestión de la asociación de Nancy San, lo expone claramente
a un sector que siempre utilizó supuestamente Claro, ¿por qué va a ser un problema de Colombia? Exactamente, un discurso. Va a ser un problema del peronismo que tendría que pronunciarse. Es que es un problema del peronismo. Bueno, el peronismo se pronunció en el Congreso. No, se pronunció en abstracto sobre un tema. Ahora el tema es puntual. Cuando tienen que resolver, de acuerdo a lo que se pronunciaron, van para otro lado. Rodolfo, usted mismo lo dice. Rubén Bassi levantó la mano y votó de una manera. Pero ahora seguramente pide otra cosa. Bueno, hay que poner la cara y decir que es lo que quiere. De hecho, el colectivo de mujeres hoy le está pidiendo al peronismo que se pronuncie. Claro. Bueno, pero para eso hay que ir a buscarlo al interventor, no sé dónde anda, porque en la campaña anduvo bastante ausente. O sea que me parece que... A él le pegó un palito de paso a Sotelo. Le pegó un palito a Sotelo. ¿Quién? Y usted dijo que a Sotelo anduvo por otro lado, no acá en Corrientes. Sí, por eso te digo, ahí, digamos, es un interventor virtual, si se quiere. ¿Cómo van nos dejó un título. ¿Cómo van a dirimir los cargos? ¿Quiénes van a ocupar los espacios de poder que deja el gobierno de Cambiemos en Corrientes? Y yo creo que en ese sentido hay que esperar primero cómo se integra el Gabinete Nacional en sus distintas áreas, porque hasta que no esté determinado quién va a ser el ministro respectivo, creo que se habla mucho, pero me parece que fuera de tiempo. Es decir, dentro de las prioridades de Alberto Fernández hay muchas otras antes que pensar en estos temas que sin duda son menores desde la óptica nacional. ¿Tiene chance el peronismo en Corrientes realmente en el 2021 o lo ve muy lejano, así como estaba? Va a depender de lo que en política, como en todos los órdenes, si se hacen las mismas cosas, los resultados van a ser iguales. Si hay un cambio de actitud, se rescata un sentido de vocación política. Bueno, con lo de San están actuando de la misma manera que actuaron siempre. Claro, por eso diría, una defensa corporativa más que... Es un mensaje malo, porque en definitiva como que sigue siendo una pelea de perro flaco. ¿Sí? Que no es bueno, porque la gente ve, esta gente no puede ser que desconozca el derecho de las mujeres. Hoy Nancy San le culpó a usted que instaló el tema en su diario y demás. ¿Cómo? Nancy San le responsabilizó a usted que puso otra vez este tema también en el tapete, ¿no? Digo, nos quieren manejar desde un diario. Nosotros tenemos la obligación desde el periodismo, ustedes, nosotros y todos, de poner en el tapete las cosas que interesan a la sociedad. Y este es un tema importante. Pero discúlpeme, doctor, sí. Estos temas, Carlitos, ya no se discuten. O sea, seguir discutiendo a quién corresponde una banca que ocupa una mujer. Bueno, pero por la ley se discute, Cristina. Pero yo comparto tu posición, yo comparto tu posición. Pero el peronismo lo he dicho avanzada, públicamente, inclusive. lo hice a través de las redes sociales. Para mí la banca es para Rindel. Claramente. Tomé clara postura con respecto al tema. Pero la cuestión se discute, porque para mí el peronismo sigue incurriendo en los viejos vicios, en los viejos problemas que tiene, y como en esto coincido con Martínez Llano cuando dice es una pelea de perro flaco. Pero que se animen y pagarán los costos. Cristina, debería escandalizar que hay mujeres del peronismo impulsando este tipo Claro, de Nancy San diciendo ahí en el diario. Claramente, me parece que por cuestiones de género la banca debería ser de Patricia Rindel, me parece a mí, pero no por ponerle nombre y apellido, debería ser de una mujer, porque se va una mujer. Pero porque además la ley así lo establece. Sí, ese claramente. es el tema. Yo hablaba en la semana con Mario Midón, con Aquino Brito, y todos coinciden que la aplicación normativa, cuando tenés que aplicarla de manera integral, porque tenés que aplicar la normativa nacional primero también, todos coinciden en que la banca es para Patricia Rindel, por la cuestión del respeto al cupo femenino. Yo creo que es probable que con el correr de las semanas, porque esto se va a resolver quizás en la sesión del 30 de noviembre, sí, que es cuando hay... Me parece que van a tirar la toalla, justamente, porque es muy difícil sostener una posición de esta naturaleza. Es muy antipático, es muy chocante y es piantaboto. Pero aparte vas en contra de tu propio discurso, claro, Rodolfo, ese es el tema en cuestión. Rodolfo, ¿cómo se ve usted en el futuro inmediato del peronismo? ¿Como un comentarista o como un activo partícipe en la construcción política? No, yo estoy siempre en la construcción política. O sea, ¿No sabe por qué le pregunto? Porque como recién le preguntó Carlos respecto de que lo involucraron en este tema, usted dijo, desde el periodismo tenemos que... Bueno, porque él me habló desde el periodismo, o sea, cuando a mí me preguntan, a mí siempre me tengo que usted poner... no es periodista, usted es político. Bueno, pero tengo que ponerme en el rol. A veces me consultan como analista, a veces como abogado, a veces como político. Entonces, desde ese posicionamiento uno contesta. Pero sí, voy a estar donde... ¿Va a construir? Voy a tratar de contribuir a que en el 2021 el gobierno nacional va a tener en Corrientes una elección muy importante, porque va a ser la única provincia que va a poner en juego el gobierno de Alberto Fernández. Entonces el resultado va a ser absolutamente importante. ¿Y quién tiene que liderar el peronismo en el 2021? ¿Cómo? ¿Quién tiene que liderar el peronismo en el 2021? Y lo tienen que decir los afiliados, ¿no? Digamos, en este sentido. Para usted, eso. ¿quién tiene que dirigir? Yo creo que hay que ver cómo se digamos, perfila el escenario político interno.
El Pero te veo que senador nunca termina Alteraz, con las internas al final. ¿Eh? Y dice, lo tiene que dirimir, lo vamos a ver, pero la última vez no hubo Acá, interna. Pero el problema acá, el problema está en Ecocambiemos, está en el Chaco, donde tiene un lío, en el PJ, en el orden nacional el PJ no existe. O sea que las internas de los partidos, que en verdad son partidos que no funcionan, porque hace 20 años que los partidos Pero políticos... los candidatos del peronismo fueron puestos de Buenos Aires, los últimos candidatos fueron puestos de Buenos Y Aires. eso es lamentable, o sea, eso... Entonces no fueron los afiliados al partido los que dijeron quién va a ser su candidato. Sí, eso es Es lamentable. más, usted Además, perdió con un candidato impuesto del se dedo de dejó Buenos Aires. de cumplir con la ley de las primarias que la propia expresidente la impulsó, es decir, que eso no fue bueno, por eso Alberto dice muchas veces, volveremos y seremos mejores, yo confío en que así sea. ¿Pero en qué confía usted? ¿En que mejora Cristina o en que gobierna Alberto? No, yo confío en que este sea un gobierno mejor al anterior y que no sea kirchnerismo, o sea, él mismo lo dice que esto va a ser más que el kirchnerismo, que esto es superador. Por eso yo decía, hay expresiones por ahí radicalizadas, que la de Bonafini y la de Graboy, que en realidad no son un buen espejo para la sociedad, para el voto, así como esto de la cooperativa en Corrientes. Tenemos que dar señales que realmente sean atractivas para la gente. ¿habría otra banca en el Senado que quedaría vacante? No. ¿La Alteraz no? No, el senador Alteraz va a completar su mandato hasta el año 21 si la salud lo acompaña, cosa que deseamos que así sea.